Erev Shabbat Shalom Kodesh, Perashat Re'eh. Estamos en la víspera de este Shabbat Kodesh, Perashat Re'eh, y cuando me preguntan qué significa estudiar el Rat Volve, muchas de las personas que ingresaron en los últimos tiempos, y les damos la bienvenida siempre, Rat Volve nos enseña a ser personas. Y como tal, después, buenos judíos. Quiere decir poder alcanzar la dimensión de comprender verdaderamente cuál es el escenario en el cual debemos trabajar sobre nosotros mismos. Y que ayer, no solamente el mundo del Musar, como es el mundo de la moral y la ética que ostenta esta escuela particular, la escuela inspirada por el rabino Israel de Salant, con Salanter Rebbe, del cual, por supuesto, el Rav Volve es uno de los líderes de esa escuela, de ese pensamiento en nuestro siglo. Si bien fallecido muy tempranamente, Rav Volve dejó este libro Ale Shur, que tiene infinitas connotaciones desde el punto de vista de su contenido vital, pero fundamentalmente desde la perspectiva emocional. Decíamos que ayer hablábamos precisamente en el Shur de Perashat Shavua, de Asita Ayashar Beatov, Chita Ase Ayashar Beatov, o Atov Beayashar. Cuando hagas lo recto y lo bueno, o lo bueno y lo recto delante de Hashem, el mundo del Hasidut, el Nefimot Shalom, hablaba también de la perspectiva moral y ética, en este caso de cómo tenemos que sumarnos en Midot, porque eso es lo que en última instancia nos hace personas. Muy bien, estamos en este capítulo 9 del tercer pórtico del estudio, y habíamos dicho la semana pasada que comienza con una expresión de la Gemara que dice Adam Karov Etzel Atzmo. ¿Qué quiere decir? Que la persona está cerca de sí misma. Quiere decir que nosotros nos queremos mucho. No hace falta ser narcisos o ser narcisistas, pero que en última instancia siempre la persona siente un afecto muy especial para consigo. No es el instinto de preservación. Aquí estamos hablando de la capacidad de evaluación de sí mismo, y generalmente la persona, eso de estar cercano consigo mismo, significa que a veces tenemos una sobrevaluación de lo que somos verdaderamente. Dice, no hay otra persona más sobornable, dice el Rav Volve, que nosotros mismos. Y la consecuencia es que nos borramos de poder mirar la verdad. Triste, pero real. Y si la persona puede lograr elevarse, superar todos aquellos aspectos dañinos, esas faltas de las cuales adolece, si puede ser juez y culpable al unísono, ¿no? Puede estar en los dos estrados del juez que juzga, pero a su vez también del inculpado al unísono, y la persona descubre lo que alcanza a descubrir, entonces debe estar preparada la persona para algunos movimientos. Movimiento significa algunos terremotos interiores, ¿sí? Quiere decir que la persona, tiene que conmoverse cuando puede alcanzar esa verdad o esa realidad. Cuando nosotros logramos descubrir alguna de esos midot, en este caso defectos, que son fundamentalmente corruptos, entonces entendemos e intentamos excusarnos eventualmente, y a veces decir que juzgarnos a nosotros mismos desde el lugar de lo meritorio.
Quiere decir, bueno, hice tal cosa porque realmente se lo merecía. O obré de tal forma porque realmente no alcanzaban el verdadero mérito que yo pensaba. Y entonces, cuando ya la persona, dice el Rab Wolbe, no le quedan más posibilidades de seguir cubriendo sus corrupciones, sus aspectos corruptos, en ese momento, cuando la persona ya no puede más ocultar lo malo de él, lo negativo de él, estamos cerca de la depresión. Estamos cerca de una situación de angustia tal que nos lleva, lamentablemente, a la depresión. Pero Rak Bishleda dice, no solamente por los aspectos negativos. Nosotros a veces nos esquivamos, evitamos fijar midot muflaot bekishonot. Al contrario, nos evitamos a veces el que podamos fijar, establecer como fijas, me refiero a atributos, virtudes que son maravillosas y que están profundamente en nuestras aptitudes. Si nosotros logramos reconocer esas virtudes, entonces nos va a obligar esa realidad a desarrollarlas, a poder emplearlas, trabajar sobre ellas, elevarnos a través de ellas y por lo menos también conseguir nuestra meta. Más aún, tal vez en esa situación ya podamos diferenciarnos del medio para bien, ¿no? Diferenciarnos para bien del medio de nuestra sociedad. Y la señal de nuestro alma, de nuestro espíritu, es Liyot Peshutim, ser personas simples. Personas que estamos involucrados con los demás seres humanos y no precisamente sobresalir con virtudes o exquisiteces más de más allá. Ba'aliyah u b'ma'asim, tanto en la elevación como en la sección. Quiere decir, dice Rab Wolbe, justamente poder mantener todo el escenario de lo simple, ¿no? El verdadero desafío de poder crecer y mantenerse simple, ¿no? Como decíamos siempre y enseñamos, como Moshe Rabbeinu, la humildad es el recipiente de la grandeza. Así en nuestra imaginación, nosotros a veces nos encanta jugar con las imágenes de grandeza, de gloria, de dignidad, pero de poder establecer y fijar virtudes verdaderas, de eso nosotros prácticamente nos hemos alejado tal, nos hemos borrado prácticamente, lo hemos quitado de nuestra búsqueda. Entonces a veces el Rab que sigue hablándole al corazón de la persona, porque todo lo que persigue, humildemente lo digo, el Rab Wolbe, es cómo poder, como le decía al principio de nuestro Sheur, ser personas. En la Ithamek. Es imposible borrarme de la realidad, alejarme, escaparme de la realidad. Tampoco debo sumergirme en un pozo depresivo cuando me he llevado a hacer cosas tan malas. Tampoco me debo detener, me debo mantener fuera de esa búsqueda, de ese descubrir las virtudes y por supuesto, una vez que lo puedo hacer, no ensoberbecerme de ellas, no ser soberbio por lo que tengo de bueno. Ra, lo malo, es posible corregirlo. Y el bien fue dado para poder corregir.
Lo malo siempre se puede corregir. Y el bien, lo bueno, fue dado para corregir. Y esa es nuestra tarea primordial, nuestra tarea esencial en la vida, nos enseña Rav Wolbe. Quisiera, hablando de este escenario, de lo que representa ese crecimiento de lo personal, dedicar el Sheur, como ayer lo hice en la noche, hoy también por la mañana, en el día ya de su cumpleaños con la vida, al dedicar el Sheur a la licenciada Becky Sabaj, que vive en Montevideo, Uruguay, una mujer de excepción, que fue por años la creadora, fundadora y directora del único grupo de discapacidad, de discapacitados judíos de la comunidad judía de Uruguay, con la cual pude conocerme en el año 2002 y desde hace ya 18 años hemos trabado una amistad, pero desde mi perspectiva una admiración. Admirar no es mirar, admirar es detenerse y poder ver lo que el otro hace. Mirar es muy pasajero en la vida. Y por eso quiero dedicarte, Becky, cuando puedas escuchar en algún momento nuestro encuentro de hoy, todo esto que representa la configuración del ser humano con todas sus virtudes y con todos los defectos, y de cómo tú, con tus propios medios, en tu ámbito, tu silla de ruedas, desde que eras pequeña hasta hoy en día, después de 60 años, estás desarrollando una tarea, un mensaje, una señal para muchos de nosotros que, si bien no te conocen, deberían alcanzar a conocerte, porque el ejemplo de vida que nos has infundado a nosotros, los, comillas, capacitados, es mostrarnos el mundo tal cual es, tal cual nuestro Creador lo creó, y por sobre todas las cosas nos dio la fuerza o la impotencia, depende, para poder extender nuestra mano hacia ese otro, completamente diferente, el cual es parte nuestra, parte integral de nuestra existencia. Y Muledet Sameach, te lo dedicamos de todo corazón este show. La mayor parte de nuestras midot, dice Rav Wolbe, la mayor parte de nuestras condiciones positivas y también negativas, acuérdense que la palabra midot puede ser virtudes o defectos, lo positivo y lo negativo. La mayor parte de nuestras midot se consolidaron en nuestra infancia. Cuando la capacidad racional va creciendo en nuestro escenario, en el ser humano, Rav Wolbe dice, bueno, eso generalmente puede ocurrir alrededor de la edad de crecimiento en el varón y en la niña, a los 13 años, a los 12 años. El hombre, la persona encuentra delante de sí que ya tiene cualidades y tiene virtudes que están, como decíamos, consolidadas. Y por eso el Sehel, esa capacidad racional, es llamada en el libro de Coelet, en el libro de Eclesiastés, maravilloso libro, pero no para leer solo, no para estudiar solo. Nunca se debe aprender solo el Tanaj, siempre acompañado, porque si no vamos a tener razón y vamos a estar equivocados. Por eso Coelet, cuando llama a la razón, ¿saben cómo la llama? Yelet Misken Bejajam, un niño pobre y sabio. Así lo llama el Sefer. Quiere decir que la razón, lo racional, es la más joven, si se puede decir así, de nuestras potencias. La persona que quiere conocerse a sí mismo, decíamos al principio, ¿qué estudiamos aquí con el Rav Wolbe? Bueno, saber Torah, saber mitzvot, saber midot, pero ante todo,
saber ser uno mismo. Dice, la persona que quiere saberse a sí mismo de la manera correcta está obligado a repasar su infancia. Interesante, ¿no? Hay un concepto en la Gemara, por supuesto, que ellos llamaron Girsadiyankuta, pero eso es lo que se estudió en la infancia. Y aquello que se estudió en la infancia quedó grabado en el disco duro y no se olvida nunca. Pero aquí hablamos de conocer la infancia, la vivencia de la infancia. La persona que puede refrescar en su memoria, atención, sus juegos y sus imaginaciones primeras, sus comienzos en el pensamiento y su ubicación en el mundo, sus miedos, sus amores en los distintos años de su vida primeros, habrá de recibir en sus manos la llave fundamental para conocerse a sí mismo. Ustedes se preguntan, ¿quién habla? No es un psicoanalista, no es un psiquiatra, no es un psicólogo. Es un hombre que ostentó una capacidad única. Rav Shlomo Wolbe Zatzal fue lo que se llama el mashpia. Yo les decía a ustedes que tal vez todo el mundo le parece fantástico cuando conoce al Rosh Yeshiva. El Rosh Yeshiva es aquel que está al frente de la Yeshiva. Y hay 1000 alumnos y el rabino es el que dirige esa Yeshiva. No económicamente, intelectualmente. Pero la función primordial de una Yeshiva no está en el Rosh Yeshiva. Y en el Ram. El Ram es el Moré, el Ram que enseña. La principal función de la Yeshiva pasa, ¿saben por quién? Por el Mashpia. El Mashpia es aquella persona que puede escuchar lo que pasa entre los alumnos, no sabe cuánto saben aparte, sino cómo son, cómo se sienten. Mashpia es aquel que puede generar una influencia positiva en ese niño, en ese adolescente. El Mashpia es aquel que puede dar de sí, Shefa, toda la mayor abundancia de él. Repito, no vuelve para que lo escuchen quienes ingresaron recién, y es importante que lo sepan. Rabolve dice que la persona que quiere conocerse a sí mismo correctamente, obligatoriamente debe saber y reconocer su infancia. La persona que puede refrescar en su memoria sus juegos, sus imaginaciones primeras, sus comienzos del pensamiento y su ubicación en el mundo, sus temores, sus amores en los años primeros de la vida, habrá de recibir en sus manos la llave fundamental para conocerse a sí mismo. Y también tendrá conciencia hasta cuánto las impresiones de su infancia son factores bien serios y comprometidos en la vida espiritual de cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Y por medio de esto no solamente tomará conocimiento, sino también se conocerá a sí mismo, sino también habrá de comprenderse a sí mismo. Yo creo que esto es grande, desde toda perspectiva. Primero y principal porque Rabolve nos está llevando hacia un escenario de altísima sensibilidad, que es una sensibilidad que nace del conocimiento, y eso es muy interesante. Cita a la Gemara de Sukkah, una Gemara muy hermosa, que habla sobre cuando el pueblo judío se reunía en Jerusalén en la época de Simchat Beit HaShoevah, en la época en la cual el pueblo de Israel celebraba todos los días de Hol HaMoed, de Sukkot, la alegría de la extracción de las aguas.
Simchat Beit HaShoeva. La Gemara de Sukkah, en la página 53, dice, Yesh mehem omrim, escuchaba hablar a las personas mayores, aquellas que se desfilaban como los líderes de esa generación. Entre ellos estaban los que decían, Ashrei Yaldutenu, Shelo biyesha et ziknutenu. Feliz nuestra infancia, que no avergonzó nuestra vejez. Esos son, dice la Gemara, Hasidim be'anshei ma'aseh. Esos son los hombres Hasidim, son los hombres piadosos y los hombres prácticos, los hombres que siempre lograron crecer a lo largo de la vida en acción y en bondad. V'yesh mehem omrim, también había otra lectura de los que decían, Ashrei ziknutenu, shechipera et yaldutenu. Feliz nuestra vejez, que logró perdonar nuestra niñez. Elu, dice la Gemara, Baale Teshuvah. Estas son las personas que hicieron Teshuvah. Claro, en su yaldut, en su infancia, no tuvieron elementos constitutivos para poder crecer, y entonces en la vejez, nosotros no decimos a la vejez Akane, decimos a la vejez Teshuvah. También la Teshuvah es parte de los componentes vitales del ser humano. Ifla, dice Rab Wolbe, esto es maravilloso. El punto central, como les decía, de la alegría de Beit HaShoeva era el concepto y el shikul, la consideración entre las distintas etapas de la vida, la infancia y la ancianidad o la vejez. La alegría de la infancia, si no avergonzó, y el concepto o la conciencia sin vergüenza de la infancia cuando todavía necesitaba caparar. Una infancia que puede no avergonzar mi vejez, o la otra que por lo tanto una infancia que necesitaba perdón. Solamente el olvido y el no querer ver o el no querer verse no puede darse aquí. Porque la persona que olvida su infancia, ¿cómo es que habrá de saber y comprenderse a sí mismo? Pregunta el Rab Wolbe maravillosamente. Shat abonotenu benekdeja, alumenu bimeor paneja. Dice el Teilim 90, Tefilá de Moshe Isha Elohim, la plegaria de Moshe Isha Elohim. Shat abonotenu benekdeja, quiere decir, estar expuestos nuestras transgresiones delante de ti. Alumenu bimeor paneja. Está claro que la primera parte habla de los pecados. Alumenu, ¿qué quiere decir? Alumenu, dice Rashi, Ne'aurenu. Ailem, con Ain, Alma, Ailem es un joven, una doncella. Entonces dice, están expuestos nuestros pecados delante de ti. Alumenu, nuestra juventud, nuestra mocedad. Lemaor paneja. Lemaor paneja, ¿qué quiere decir? Delante de ti, el que gobierna, el que reina, el que dirige. ¿Para qué? Para que puedas verla. Tu luz. Tú puedes ver con tu luz nuestra juventud. El Creador bendito sea, explica Rab Wolbe, observa nuestra mocedad, nuestra juventud, con la luz, el esplendor de sus ojos, de su mirada. ¿Y nosotros vamos a dejar de verlo? Si Él observa nuestra juventud, nosotros la vamos a ocultar. Pregunta. Muy bien. El último punto de este capítulo 9 nos dice, citando la Gemara de Shabbat 14b, Rabbi Natan Omna, Kra ve'eitev uchtav al pinkaso ani Ishmael ben Elisha kariti vehiteiti ner beshabbat liksheivne ibane bet hamikdash avi hatat shmena.
Dice, Rabbi Natán solía decir, Kra, lee, beita, y dirige tu mirada, Uchtab al Pincaso, Becatab al Pincaso, y escribió sobre su libreta. Yo soy Ismael Ben Elisha, he leído y también desvié la vela de Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos movilizar las velas de Shabbat porque obviamente eso puede hacer que se apaguen y estoy generando una melajá en Shabbat de el Jabot. ¿Qué hacía él? Se anotó que él cometió eso y cuando se construye el Bet HaMikdash, estaba destruido el Bet HaMikdash, entonces decía, voy a traer un corbán por el pecado, un sacrificio por el pecado muy abundante. Dice, Ismael Ben Elisha pertenece a una generación de sabios donde la Torah oral llega a su mayor expresión, la época de la Mishnah. Dice los Tanaim, que son los sabios de la Mishnah, tenían cada uno una libretita, donde allí anotaban para recordar lo que habían visto y que querían, obviamente, recordar. Y así escribió Rabbeinu Yonah, precisamente Rabbeinu Yonah Gerundi, a quienes estamos estudiando tanto los domingos a la mañana en Pirkei Avot, ya finalizando, y los sábados de tarde en el Bet Knesset, en favor de Dios. Dejando hoy lejol Baalet Teshuvah, Rabbeinu Yonah, que escribe su obra primordial llamada Sha'aret Teshuvah, los pórticos de la Teshuvah, Rabbeinu Yonah dice, y es apropiado que cada Baal Teshuvah, que cada persona que decida abrazar la Teshuvah, escriba al Megilat Sefer, escriba sobre un texto, sobre un papel, sobre una libreta, las cosas sobre las cuales él fracasó y las mitzvot que llegó a ser, pero en forma tan acotada, y leer ese libro de memorias todos los días. Interesante, ¿no? Así estudiamos en Sha'aret Teshuvah. Al principio, la halajá número 7 u 8, no es una halajá, es una recomendación desde el punto de vista de lo moral. Y todo esto obviamente es llamativo y es fantástico, ¿no? O sea, que yo pueda llevar mi propio diario, pero no de mis experiencias y vivencias que hablan lo bueno de mí, sino si hoy, Dios lo permita, hice una tefilá apurado, anotarme hoy, viernes 14 de agosto, 24 de Av, recé muy apresuradamente, para poder leerlo, para poder encontrarme con aquellas cosas que quiero o que debo, depende de lo que es el recurso de la voluntad que quiero mejorar. La persona que se ocupa, dice Rab Wolbe, de bendita memoria, en la construcción de su mundo espiritual, y la persona que se preocupa, o sea, se ocupa, doeg se preocupa, que no lo saquen sus preocupaciones y todas sus ocupaciones y sus trabajos duros de su mundo, entonces casi que nace como una obligación que escriba este libro de memorias, esta agenda cotidiana, este diario. Muchos de los grandes sabios de las últimas generaciones tenían la costumbre de escribir en su pincas. Lo vi de mis maestros también. Lo vi de mis maestros hasta hoy en día. Tener siempre una pequeña libretita y anotar allí las cosas. Y es una excelente costumbre, ¿no? Basta
también no verlo de los demás, sino asumirlo uno. Claro, ustedes me dicen, sí, yo lo anoto en el teléfono, pero el teléfono lo utilizamos para ver, no para estudiar, y poder pasar el momento o estar atentos a alguna noticia o algún llamado o algún mensaje, pero no para anotar aquello que no hice bien hoy. De la Gemara de Shabbat, y de las palabras de Rabbeinu Yonah en Shearei Teshuvah, nosotros aprendemos que esto de escribir en una libretita, en un pincás, esta lista tiene que estar escrita con una dirección, con un objetivo, estar dirigida a la acción, al maaseh. Yo no escribo para acordarme lo que me falta o lo que hice, sino una vez que lo leo, tengo que pasar a corregir, está diciendo el Rab, ¿no es cierto? Entonces, no nos quedemos, no nos echemos en los laureles de decir, sí, yo noto todo lo que hice mal. Bueno, pasemos a la acción, dice el Rab, ¿no? Pero no deberíamos, dice el Rab, reducirnos a una lista de nuestras malas acciones o los aspectos eclipsados de nuestro alma solamente. A veces ocurre que la situación emocional de la persona exige una condición de aliento. Y no hay aliento más grande que una lista alentadora. Es fantástico, ¿verdad? Yo digo que aun cuando yo termine de estudiar junto con ustedes todo este libro, que es lleno de vida y salud, ni bien terminemos vamos a tener que volver al principio. Porque ser humano se es todos los días. Ser persona se es todos los días. Así como vive el Yehudí con su fe todos los días. Sadik, decía Habacuc, el profeta, ve emunato y fie. El hombre justo habrá de vivir a través de su fe. Y no me cabe ninguna duda de que ese vivir y revivir es una constante, ¿no? O sea, no es algo que uno llega a un plano en el cual dice, ok, me recibí de algo. El ser judío nunca se recibe de nada. Se recibe de Yehudí y de persona todos los días. Y el desafío está, a veces, no solamente ver la lista de lo mal que hice, sino también una lista que me aliente a lo grande, a lo bueno. Una cosa importante, dice el Rab, para nuestro desarrollo interior, también debemos anotarlo. Sea, por ejemplo, un Ma'amar Hazal, sea un dicho, un comentario de nuestros sabios, que fue para nosotros un descubrimiento. Y en ese sentido tengo que agradecer, obviamente, a mi querido Morey Yosef, que me hizo el regalo más hermoso que tuve en estos años. Es un libro maravilloso, cuyas hojas están todas en blanco. Fantástico. Yo tengo mi pincas. No lo tenía. Y en ese pincas es para anotar. Por ejemplo, Hitushin, como dice Rav Goldberg. Leí algo, como estoy leyendo hoy con ustedes algo, y mi tarea inmediata va a ir, cuando termine mi clase, y anotar eso que enseñé. Porque en última instancia eso representa algo que ilumina mis ojos. Y todos esos hidushim, todas esas cosas que renuevan, después puedo pasar y repasar mis hojas que estaban en blanco, que ya hay muchas menos en blanco, para permitirme ver qué hice ayer, pero qué me espera también proyectarme para mañana. O tal vez escribir allí una te'ara,
quiere decir una observación, como también lo suelo hacer, sobre alguien que ha dicho algo sobre la perashá de la semana, que me ha causado una impresión. O tal vez anotar allí algún aprendizaje, algo que aprendí de una situación que me tocó vivir. Todo esto se debe escribir al costado de lo que es la autocrítica, de quién soy yo, y en qué obré mal, y en qué obré bien, y un análisis de mis acciones que van a tener que ocupar, por supuesto, un lugar considerable en ese Pinkas. El Rab dice, lo que no habría que hacer es describir en ese anotador los estados de ánimo pasajeros y los sentimientos que no tienen ningún valor para la existencia. O situaciones banales, en este caso, que no deberían escribir. Es mejor, dice, que el Pinkas, que esa libretita, se acompañe siempre, todos los días. Y por eso puede ser un cuaderno, no hojas sueltas, de un tamaño intermedio. Rab no pierde nada en su criterio, es maravilloso. Un cuaderno intermedio, medio, donde me sea cómodo anotar todas mis impresiones, las extensas, las cortas, y que sea fácil de poder transportar a nivel de bolsillo. La escritura misma termina el Rab de este escenario diciendo, la escritura en sí es Rabbat Hashma'ah, genera una fuerza increíble, genera un escenario único de mucha influencia. Ese cúmulo de impresiones, de escritos en el Pinkas entero, nos da a nosotros, nos permite ver un cuadro claro sobre nosotros mismos y sobre esos movimientos de descenso, de ascenso, que son parte de cada persona, de cada uno de nosotros, de toda persona que trabaje afuera y adentro de sí mismo. La persona que logra continuar escribiendo muchos años y a lo largo de todas las etapas de su vida, entonces va a ver en esto un beneficio inmenso. Fundamentalmente en los días donde se impone hacer el balance y el juicio de la persona. Ahora que estamos acercándonos al comienzo del mes de Elul, y que es Jodesh Rahamim Be'aselijot, que es el mes del pedido de compasión y también la Selijot, el perdón a todo el grupo. Bueno, todo el tiempo del famoso Heshbon Nefesh, del balance que se nos dice a nosotros que tenemos que hacer frente al juicio que hará el Kadosh Baruj Hu de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces el Rab dice, bueno, llegamos al capítulo 10 de esta tercera parte, de un total de 11 capítulos. Dice, a partir de ahora, después de habernos dado estos contenidos maravillosos, a partir de ahora tenemos que empezar a entrenarnos a analizar una acción. Dice, capas varias, diferentes de nuestro alma, participan de una acción hasta que la acción en sí logra trascender al exterior. Y para poder distinguir, para poder discernir qué atributo o virtud se ha movilizado en nuestro interior,
tenemos que saber primero cómo se confecciona una acción. ¿Cuál es el entretejido de una acción? Vamos a traer 3 ejemplos, dice Rab, cómo la Sagrada Torá nos enseña a nosotros a poder comprender las acciones. Primer ejemplo, Parashat Korah. Todo el mundo sabe que Korah fue un disidente, aquel que plantó la discordia, el mahloket, la discusión, el disenso, pero no el disenso positivo, contra Moshe y Aarón en sus cargos. Dice Rab, encontremos aquí cuatro temas. Primero, toda la congregación son todos ellos sagrados, santos, y dentro de ellos está el Todopoderoso. ¿Y por qué ustedes, Moshe y Aarón, son los que os habréis de elevar? Porque ustedes son los que dirigen la comunidad de Israel. Todo el mundo tiene posibilidad de hacerlo. Talit Shikulat Helet, Poteret Atzmam Mitzitzit. La segunda ocasión, pregunta de Alajá, un talit que es toda de color tejelet, de ese color que tendría que tener solamente un petil, uno de los 8 hilos. Dice, si el talit es toda tejelet, entonces no tendría que tener tzitzit, porque el tzitzit es un hilo solamente, y el talit aquí es todo de color tejelet. Lo mismo dice, Bait Malesefarim, Poterot Bom y Mesuzá. Yo tengo mi casa llena de libros de Torah, ¿no es cierto? ¿Para qué tengo que poner la mezuzá? La mezuzá tiene 2 perashiyot de la Torah. Y yo los libros que tengo en mi casa tienen todas las perashiyot de la Torah. Por lo tanto, ¿para qué? Be'edá shekulá kedoshá. Y por último, entonces, una congregación que es toda sagrada, poteret atzman maní. Entonces, no necesita un rector de esa comunidad, no necesita un conductor, porque todos son sagrados. Así lo explica el Midrash Tanhuma. Este es un método makif, quiere decir envolvente, sobre la esencia de las mitzvot y la función del libro. Bueno, así es el primer tema que tenemos en Korah. Midrash dice, de Korah, Shepikea Haya, Marra Alish Lishtutze. Preguntan los Jajamim en el Midrash, y Korah, que fue un hombre tan perspicaz, tan astuto, tan inteligente, ¿qué vio para cometer tamaña tontería? Entonces dice el Midrash, la Gemara, ahí no, atato. Su ojo lo confundió. ¿Qué significa que su ojo lo confundió? Es que él vio, dice el Midrash, una secuencia de herederos muy grande que saldría de él, quiere decir sus descendientes, y entre ellos aparecería Shemuel, sí, el mismísimo profeta Shemuel, que ha sido equiparado al nivel de Moshe y Aarón. Moshe y Aarón de Johanab, Ushmuel de Koreshemo. Decimos hoy en los salmos de bienvenida al Shabbat. Podemos prestar atención, si Dios quiere, en ese salmo. Entonces, dice, prácticamente Shemuel sería equiparable con. Dijo entonces, Bishvilo Aninimlat. Dice, por causa de Shemuel, más allá de yo todo lo que haga, para bien o para mal, yo voy a poder liberarme de mi castigo por mérito de Shemuel. Quiere decir, el punto de la santidad en la cual Korah se aferra en la ejecución de su pensamiento. Esa consecuencia, esa secuencia, esa cadena que vio a través del espíritu de santidad. El tercer escenario, Marra Korah Lachalokim Moshe, dice, ¿qué vio Korah para poder venir y hacer semejante desorden contra Moshe? נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבור. Korah tuvo celos. ¿Por qué?
porque uno de sus primos, de otra familia de la casa de Leví, Elitzafán, hijo de Uziel, fue nombrado por Moshe como príncipe de los hijos de Kehat, de acuerdo a la designación divina. Quiere decir, Hamatzav, Amemorar, Minui Anasi. El tercer escenario es la instancia, la circunstancia que despierta el hecho de que hayan nombrado a un príncipe y no a él como el dirigente de excepción. El cuarto punto, Nitkaná, dice, tuvo envidia. Zeu Shoresh Parashá. Esta es la raíz de la Parashá. Dice, este es el defecto, la midá negativa, que se despertó como consecuencia del nombramiento del Nasi, del príncipe de la tribu de Kehat, en vez de Korah, Ben Itzar, pasó a ser Elitzafán Ben Uziel. A midá ni Taureda, este defecto se despierta, se aferra en la mirada de sus descendientes, crea un sistema, un método, y así es como sale Perashat Korah. Así como lo explica Ran Volve, ¿no? El método que viene a traernos, ¿no es cierto? El método que incluye todo, all included, que es la esencia de las mitzvot y la función del maní. Luego, el punto de santidad, como vio que Shemuel salía de él. Y después, la envidia. La envidia es la raíz de la pereza, que se nace a partir de Elitzafán ben Uziel. Pero ese defecto aparece por dónde? Por cuando él ve quién saldría de sus descendientes, y eso generó la creación de un método de disidencia. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, dice el Rab, Maasea Meragelim, contundente, los espías. La conclusión mental, que es el método, estuvo allí. No podremos subir a contender, a pelear con ese pueblo que estaba en Canaán, porque es mucho más fuerte que nosotros. Ajizaba Metziut dice, cuando nos aferramos a la realidad, dicen la tierra, Eretz Ojelet et Yoshvea. Es una tierra que se consume a sus habitantes. De Holmakom Shabarnu, Metzanun Kobre Metim. En cada lugar que pasamos para recorrer la tierra, había una sepultura. Todos los días que pasamos había alguien que moría. Las circunstancias que despiertan al defecto, la entrada próxima a la tierra y el temor a que se vayan a modificar los príncipes, dicen Hazal. Ellos tenían miedo que habían sido dirigentes en el desierto, pero que ahora que entren a la tierra, no lo iban a volver a hacer. Entonces lo que nace en ese momento es Serada Bekinah, total, la discusión por el poder y la envidia. Esos son los Meragelim. Tercer ejemplo, Maaseh Shechem, lo que aconteció en Shechem. Shechem, donde estaba Jacob. El punto real, habían impurificado a Dina. Dina fue secuestrada y fue violada por el hijo del gobernador de Shechem. El método, la crueldad, la responsabilidad, que nace de la fraternidad. Shimon be Levi Achim. Así los define Jacob. Shimon y Levi son hermanos. La fuente de las mitot, tanto buenas como negativas, se las revela Jacob Avinu a la Bashalom. Se las revela Jacob. ¿Cómo? Kaas, se enoja con ellos. Keli jamás mejerotehem, Terashat Vayhi. Armas de violencia son sus conciliábulos. Ki be'apam argu ish,
porque con su furia arrancaron a un hombre. Estos ejemplos nos demuestran, dice Rab Wolbe, todos ellos son Binyan Ab. Ellos son el molde sobre el cual podemos apoyar cada acción. Porque la fuente de la acción siempre está y depende de una midah. Midah, ya sea de una virtud o de un defecto, ninguna duda. En Shita she'en mekorah b'midot. No hay método, que es lo que se emplea para hacer después, que no haya de nacer de las midot. Por supuesto que aquí no estamos hablando de métodos para la halajá, que fueron trabajados por los diferentes juristas a lo largo de las generaciones y comentaristas de la Gemara. No es eso. Lo que activa la midá, lo que activa esa condición llamada midá, la virtud o el defecto, es por lo general una situación externa. No hay casi situación en que la midá, la virtud o el defecto, habrán de despertarse por sí mismos, sin que haya un factor externo. Más aún ponemos nuestro acento, nuestra intención, nuestra atención en el hecho que siempre encuentra la midá, el defecto de la virtud, que se ha despertado en la acción, encuentra siempre algún punto que justifique su acción, aparentemente. Korah vio en su nebuá, en su profecía, porque era importante también Korah, una descendencia que salía de él. Los espías encontraron en cada lugar que llegaron a la tierra, que enterraban muertos, Shimón y Leví, la fraternidad, la verdadera hermandad, anidaba en sus corazones y por eso se llenaron de odio y de enojo. Rabor le dice, casi que en todas nuestras acciones, nosotros nos apoyamos sobre un punto que viene a justificar lo que hacemos. Inclusive nos obliga, aparentemente, a actuar. Precisamente, el punto del tzedek, de la justicia, es lo que nosotros debemos distinguir siempre, lo que tenemos que descubrir. Porque en un lugar donde existe ya algo personal, y lo personal siempre existe cuando la mano de las virtudes o los defectos está en el medio, entonces cuando hay algo personal, entonces hay error y hay mentira. Korah vio la descendencia que habría de tener, pero la descendencia salió de sus hijos. También la mujer de Potifar en Egipto había visto en su astrología que salía una descendencia de ella, que ella habría de tener un hijo. Claro, no podía tener hijos la mujer de Potifar porque él era eunuco, era castrado. Tenía una hija adoptiva, sí, era la hija de Diná, pero es otra historia. Pero esta mujer, que eran todos especialistas en astrología y en cartas natales, vio una descendencia que salía de ella y por lo tanto pensó que ella tenía que acostarse con Yosef. Pero la descendencia era de su hijo. Y entonces ella entendió que tenía que acercarse a Yosef. Los Meragelim, los espías, Akadosh Baruj Hu lo hizo para bien. Dios hizo que todo el tiempo hubiera entierros en Canaán. ¿Para qué? Para que los habitantes de Canaán estuviesen ocupados en ese entierro y que no le presten atención a este grupo de 12 personas extranjeros que están recorriendo el lugar todos juntos como espías. O sea que si los espías hubieran visto las cosas desde el punto de vista correcto, hubieran comprendido que todo esto formaba parte de la bondad de Dios. Precisamente el punto de la mitzvah y de la justicia es un punto muy, muy peligroso.
Y por lo tanto hay en cada acción que distinguirlos en primer lugar, para comprender si esa acción es obligatoria y si ha sido obligatoria es verdadera o es una acción imaginaria a la cual no debo llegar. Bueno, esto es el punto suspensivo. Todavía no llegamos. La semana que viene, desde Hashem, terminaremos con este capítulo, con este tercer pórtico tan apasionante de Rab Wolbe. Mientras tanto, que tengamos Shabbat Shalom, un Boraj. Muchas gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Y bueno, nos estaremos viendo después ya de Shabbat, si Dios quiere. Que tengamos un hermoso Shabbat y en la medida de lo posible también en comunidad. Muchas gracias. Que tengamos un buen día. De Sorot Tobot también.